Muy buenas noches, profesor. Soy la alumna Gloria Edith Alvite Sayitupa de la carrera de Educación Inicial del segundo ciclo B del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 23. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto quiere decir que cuando Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos, no hay nada que Él no pueda hacer, porque para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Encontramos un claro ejemplo en el endemoniado gadareno. Es más, dice su palabra que cuando Jesús se dirigía con sus apóstoles a aquel lugar, a Gadara, antes de llegar se levantó una gran tormenta. Y en esa tormenta el Señor enmudeció y las aguas se calmaron. Cuando pasó todo eso, el Señor llega a un lugar llamado Gadara. Cuando Él tan solo 2 pies pisa aquella tierra, dice que los demonios que estaban atormentando a aquel hombre que estaba endemoniado, dijeron: ¿qué tienes tú, Jesús? ¿Por qué has venido? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y eso es lo que pasa, que cuando uno cree en el Señor, uno confía en Él, sabe que Dios va a llegar. Va a llegar en el momento cuando uno lo llame, cuando uno clame. Y es por eso que uno tiene que llamar al Señor a través de la oración. Y eso también nos dice que nosotros como padres y madres tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que dejar que nuestro Dios entre y que viva en nuestro hogar, en nuestras propias vidas, que es esta casa. Esta casa es como el templo del Espíritu Santo y no podemos estar confiados en otras cosas. Por ejemplo, en el horóscopo o estar leyendo las barajas o estar adorando a cosas que a Dios no le agrada, estatuas. Entonces, el Señor quiere llegar a nuestros corazones. Él está dispuesto. Pero cuando ve un corazón contrito y humillado, Dios está puesto ahí a escuchar. Porque Él dice: cualquiera que llame, yo abriré, yo lo escucharé. Cualquiera que me pida, me llame, yo estaré ahí. Entonces el Señor es bueno, es un Dios de misericordia, un Dios que está ahí puesto para escuchar a aquella persona que está dispuesta a entregarse en las manos del alfarero. Y en ese proceso que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, va a sacar una bella obra de arte. Y eso es lo que el Señor quiere. También me llama la atención que en aquel tiempo había un hombre llamado Lot. Lot vivía en una tierra llamada Sodoma y Gomorra. Y viene un ángel y le dice: ¿sabes qué? Tienes que salir con tu parentela, con tu familia, tienes que salir con tu esposa, tus hijos, porque va a venir fuego, va a caer fuego del cielo y va a destruir esta tierra. Y Lot sale con su esposa, sus hijos. La palabra dice que cuando la mujer, su esposa, estaba ahí dirigiéndose con su familia, de pronto ella fue tentada a voltear, miró hacia atrás. Y cuando ella mira hacia atrás, se convierte en una piedra de sal. Y cuando ellos, dice la palabra, que Lot y sus 2 hijas se dirigieron hacia una cueva. Y cuando pasó todo esto de la lluvia de fuego que cayó y destruyó, las hijas tan solo se encontraban con su padre. Y las hijas estuvieron ahí y ellas decían: todos los hombres fueron prendidos. Ya no hay ni un género masculino. Lo único que tenemos es nuestro padre.
Lo que tenemos al frente tan solo era su padre. Y la mayor dice, no tenemos, ¿cómo vamos a tener hijos? Y la mayor dice, bueno, tenemos a nuestro padre. Tú te acuestas, hoy día yo me acuesto con él y tú, hermano, mañana te acuestas con él. Y así vamos a tener hijos. Era una idea equivocada, pero ellas hicieron eso. Llegaron a acostarse con su padre. Y desde ahí, desde esa generación sale una generación, salen dos pueblos. De la mayor salen los amonitas y de la menor salen los moabitas. Se levantaron dos naciones que en todo ese tiempo, todo en ese tiempo ellos peleaban contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de adorar a Jehová, toda esa generación de los moabitas y de los amonitas, ellos se inclinaron, pusieron su fe en otras cosas que a Dios no le agradaba. Y dice la palabra que pasaban años y años que estos dos pueblos le llegaron a tener odio al pueblo de Israel. Tanto así que se levantaron el pueblo de los filisteos. Y en ese proceso, en esos años que pasaban, entonces el pueblo de Israel se enfrentaba contra aquellos pueblos. Pero muchas veces el pueblo de Israel realmente perdía. Pero en algunas guerras sí ganaba. Pero pasando un tiempo, había en el pueblo de Israel un rey llamado Josafat. Este rey dice su palabra, que era un hombre íntegro, un hombre que obedecía las leyes de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que este hombre de Dios también se le vino una dificultad encima. Él se enteró que venía el pueblo, que venía el enemigo a destruirlo, a él y a todo el pueblo de Israel. Y él no sabía qué hacer. Le entró, a pesar que era un hombre de Dios, no sabía porque eso salió fuera de su alcance, porque venía un ejército no pequeño, era un ejército grande. Y él no estaba a su alcance, no sabía qué hacer. Y es por eso que nosotros muchas veces también, el hecho de que busquemos a Dios, no quiere decir que no vayamos a pasar pruebas. El hecho de que estemos buscando la presencia, de agradarle en todas las áreas de nuestras vidas, pues van a venir pruebas. Van a venir pruebas a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros por el temor, el miedo nos lleva a que uno huya. Otros nos puede llevar el miedo a que uno se rinda frente a lo que está delante de nosotros. Otros que hacen, se refugian, buscan un lugar seguro para esconderse. Y eso no es que uno tenga falta de fe, sino que llega un momento donde nuestras vidas dicen, no sé qué hacer, no está a mi alcance, no sé cómo actuar, no sé qué estrategia tomar. Y ojo que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos nosotros hacer eso, tenemos que buscar un lugar cuando estemos pasando por problemas, buscar un lugar. La Biblia habla en el libro de Proverbios que hay cuatro cosas, animalitos que son más sabios que los sabios, y uno de ellos es el conejo. El conejo es como si fuera prima hermana de la liebre, pero la liebre, ella tiene esa estrategia, ella tiene esa habilidad, ella corre y nadie le alcanza. En cambio el conejo no, el conejo tiene una deficiencia en sus piernas, él no puede tener esa agilidad de correr frente a un enemigo, no puede. Entonces el conejo dice, yo no podré correr, pero yo puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque el conejo lo único que hace es saltar, solo salta. Y entonces el conejo ¿qué hace? Él busca un hueco y se mete debajo, se coloca dentro de la piedra. Y el conejo dice, cualquiera que venga y quiera hacerme daño, quiera amedrentarme, se va a tener que ver con la roca, con la piedra.
Y eso es lo que nosotros también tenemos que ser así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que decir que no tenemos que tener miedo. Porque la Biblia dice que cualquiera que oye y hace lo que dice su palabra, dice Dios que Él nos comparará como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y nosotros estamos edificados. Nuestra casa tiene que estar edificada sobre la roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Así es que venga lo que venga, nosotros nos agarramos de Jesús y decimos, Señor, eres tú quien va a pelear esta batalla. Yo te lo entrego en tus manos, eres tú quien me va a dar la estrategia, eres tú quien me va a dar la salida de aquella situación. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso. Él no nos da una prueba más grande donde uno no pueda soportarlo. Entonces, el rey Josafat igualmente, a pesar que era un hombre de Dios, un hombre temeroso, con un corazón rendido a Dios, también hubo un momento que tuvo temor. Y él dijo, no sé qué hacer, pero hay algo que sé hacer. Que cuando a mí se me acaba la fuerza, se me acaba la visión, se me acaban los recursos, yo acudo y voy a acudir a la fuente que tiene más para darme que yo que pedirle. Y eso es lo que hizo el rey Josafat. El rey Josafat se fue a orar. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Si no tenemos nada, no podemos, entonces lo que tenemos que ir es ahí. Es ponernos de rodillas, ponernos en cualquier lugar y poner nuestra confianza en el Señor. El rey Josafat hizo esto. Y no tan solo hizo él, sino que convocó a todo el pueblo. Dijo, voy a orar y también convoco a todo mi pueblo a que ayunemos. Y imagínense, orar y más ayunar, de todas maneras iba a venir una respuesta. Y la respuesta vino. La palabra dice que Dios levantó un profeta. Y este profeta se acercó al rey Josafat y le dio una respuesta al rey. Le dijo, el Señor dice que tienes que estar quieto. No hagas nada. Tan solo tienes que orar, alabar. Nada más es eso. Entonces dice la Biblia que el rey Josafat manda llamar a sus levitas, a los sacerdotes, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que el Señor nos dice. El Señor me ha dicho que no hay que preocuparnos, que hay que adorar a Dios, adorarle con la alabanza, con la adoración, con el hablar, con el conversar. Adoremos a Dios, oremos a Dios, cantemos a Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero el pueblo, los levitas le dijeron, pero Señor, pero Rey, ¿acaso los que vienen a casa es una pequeña, es un gentío de gente que vienen a amedrentarnos, a matarnos? Son gente de guerra. Y el rey le dijo, sí, pero oren, pero cante, nada más. Pero el otro levita decía, pero Señor, pero si es un ejército grande, ellos son diestros. Sí, pero adoren. Pero Señor, sí, pero el Señor nos dice que oremos y alabemos. Y eso es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que estemos tranquilos, porque el Señor usa diferentes estrategias. Es más, por más que ellos eran el pueblo de Israel, Dios nunca va a utilizar la misma estrategia que utiliza conmigo, lo puede hacer contigo diferente. Porque el Señor también le dio estrategia al rey David para que matara a ese filisteo, al gigante Goliat. Le dijo, ¿sabes qué? Toma 5 piedras y agarra tu onda y yo estaré contigo y el filisteo será derrotado. Pero no.
Pero el Señor dijo, pero en esta ocasión le dijo al profeta que le dijera al rey, en esta ocasión la situación será diferente. ¿Por qué? Porque si en el rey David fue diferente, a pesar que somos sus hijos, pero contigo, rey, yo tengo otra estrategia contigo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Dios, nosotros, hay momentos que pasamos por problemas, pasamos por situaciones, que tal vez se asemeje a alguien que también haya pasado lo mismo que nosotros. Pero a veces la gente nos dice, ¿sabes qué? Haz esto. Estás en todo tu derecho, haz esto. ¿Por qué? Pero el Señor nos dice, ¿pero has escuchado la voz de Dios? Dios te está dirigiendo. Ahora, para uno escuchar la voz de Dios, uno tiene que conectarse con el Señor. Porque hay muchas personas que dicen, pero yo oro y yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que hablo, que oro, lloro, pero no te escucho nada. Pero déjame decirte que Dios sí escucha. A veces la quietud de Dios, el no escuchar nada aparentemente, ya es una respuesta. Es una respuesta que Dios te dice, no, todavía no es mi tiempo, tranquila. Tú solo búscame, tú solo ora, tú solo canta, tú solo búscame. Eso el Señor dice con su quietud. Y esa quietud viene como un bálsamo de paz. De paz. No viene con una ansiedad, con una desesperación de uno querer una respuesta, no. Cuando Dios no responde, pero te responde de una manera donde uno siente paz, ese es el no de Dios. Y el no de Dios es como si fuera un sí. Es igual de bendición. Pero ¿cómo? El Señor por eso dice, búscame. Por eso su palabra dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y el resto va a venir por añadidura. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos conectemos con Él. Para escuchar su palabra. Para escuchar cuando Él nos diga, ¿sabes qué? Haz esto. Haz esto. El rey Josafat no sabía qué hacer. Pero el profeta le dijo lo que tenía que hacer. Tú tan solo ora, le dijo al rey. Tú tan solo adora. Adora. Y esa estrategia, él utilizó. Él utilizó esa estrategia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Hay momentos que, hay una experiencia que a mí me dijeron, ¿sabes qué? Gloria, tienes que irte a tal lugar. Y yo dije, no, porque estás pasando esto. Y yo dije, bueno. Entonces ya iba a agarrar las maletas e irse. Y de pronto viene una voz o una persona y dice, no, Dios te dice que no hagas esto. Porque no es la dirección, no es como tú quieres. Y eso, porque si tú haces, te sales del plan de Dios, te vas a secar. Y es así. A veces cuando uno escucha la voz de Dios, Dios te guía a hacer cosas a veces locas. A veces cosas que salen fuera y te dice, ¿pero qué tienes? ¿Por qué haces esto? ¿No? Entonces, como que la gente no entiende porque estas cosas no son para gente, son cosas, son una locura. Por eso la Biblia dice en Jeremías 3:33, dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este rey Josafat hizo, ellos oraban, ellos cantaban. Por eso que nosotros acá en la iglesia tenemos que alabar a Dios. No esperar que Dios nos diga, ¿sabes qué? A su nombre y recién digan gloria a Dios. O a su pueblo, victoria. No, la gente no le pesa los labios para hablar y darle la gloria a Dios. Y esto es lo que pasó con el rey Josafat. Dice su pueblo, dice que el pueblo empezó a cantar, a alabar, a adorar
Ellos estuvieron quietos. Pasó un tiempo, dice la Biblia, que vinieron esa gente, esa multitud, ese gentío se acercó para hacerle guerra al pueblo de Israel. Dice su palabra que entre ellos se empezaban a matar. Entre ellos hubo una confusión y se mataban. Y el pueblo lo único que hacía era cantar. Yo sé que es difícil. Momentos cuando uno está con un problema encima, un problema grande, ¿cómo uno puede cantar? Pero sí, hay un pueblo que Dios dice, canta, canta, confía en mí, porque la estrategia que yo tengo ahora es diferente. Hay momentos que Dios nos dice, ¿sabes qué? Cuando uno está pasando problemas, te dice, calla, no digas nada. Y hay momentos que Dios te dice, habla, habla, que yo estoy contigo, habla, echa fuera demonios, porque yo estoy contigo, dice el Señor. La estrategia que yo tengo con tu hermana, con tu hermano, no es lo mismo que yo voy a tener contigo. Eso dice el Señor. Entonces, esta gente, la gente que estaba en esta guerra, que querían amedrentar, querían matar al pueblo de Israel, se mataron entre ellos. Y eso es lo que el Señor nos enseña en esta hora, que a pesar de todo, en los momentos que no sabemos qué hacer, pues ¿qué debemos de hacer? La respuesta está que tan solo busquemos a Dios. Que nos pongamos una agenda ahí y hagamos un buen hábito, el hábito de leer. El hábito de leer, escudriñar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. A través de su palabra, el Señor nos va a abrir los ojos. Es como que se nos cae la venda. Es como aquella mujer, Agar, ella tuvo que estar en el desierto y como que ahí se le cayó las vendas y pudo ver aquella fuente que salía agua del suelo. Hay momentos que nosotros pasamos pruebas, nos caemos. Pero el Señor nos dice, levántate, yo te voy a levantar. Aunque te hayas ensuciado en aquel lodo, yo te voy a sacar de ahí. Yo no voy a permitir que sigas ahí. Tú vas a venir, tú tienes que venir acá a este lugar que es tu casa. Aquí yo te voy a dar ropa nueva, un anillo nuevo, voy a hacer una fiesta. Porque tan solo una persona que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Por eso el Señor no quiere. El enemigo quiere vernos destruidos, quiere vernos ahí deprimidos. Es más, el enemigo apuesta. Cuando uno le entrega su vida a Jesús, el enemigo él está apostando. Él como que dice, yo voy a esperarlo. Yo voy a esperar el momento cuando él caiga. Yo voy a esperar para reírme, que dice que es hijo de Dios y mira cómo cae. Porque nosotros estamos ahí, estamos en el blanco de cada persona, viendo nuestras debilidades, pensando que nosotros somos ángeles del cielo. No, somos personas, somos humanos con debilidades, con fortalezas. Pero el enemigo quiere vernos destruidos. Por eso el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Y eso es lo que busca destruirnos. Pero el Señor está dispuesto a levantarnos. El Señor no va a permitir eso. Dice, si te caíste 7 veces, yo 7 veces te levantaré. Si te caíste, Dios no quiere que uno haga su casita en el suelo, no. Dios quiere sacarnos. Y si algún día el enemigo está esperando, yo he visto en las redes que hay una escarabela, se ve ahí, hay un sofá donde hay una escarabela ahí. Y dice, así se queda el enemigo, seco. ¿Por qué? Porque está esperando que alguno de sus hijos caiga. Pero como nadie se está cayendo y está poniendo de su parte, de su esfuerzo, de buscar de Dios, pues el enemigo va a quedarse seco, se va a secar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere enaltecernos, Dios quiere ayudarnos, pero siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Él. Nuestra confianza solamente en el Señor, y Él nos va a ayudar. Josafat es una historia
que nos ayuda a reflexionar, este rey, a pesar que era íntegro, a pesar que era un hombre entendido de la palabra, pero se le tuvo que enfrentar un problema, no un problema pequeño, era un problema grande, era una guerra, venía gente a matarlo a él y a toda su nación. Eso no quiere decir de que uno, a pesar de que esté buscando de Dios, estemos buscando de Dios, no quiere decir que no va a venir problema, va a venir el problema. Es más, el enemigo no, él no va a perder su tiempo en gente que no lo busca a Dios. Él no pierde su tiempo. Él se enfoca en personas que están buscando de Dios porque él ve que es una amenaza. Y él sabe de que si esta persona sigue buscando, sigue orando, va a romper aquella pared y Dios lo va a colocar en un lugar más alto, en un lugar donde ella escuche la voz de Dios, pero claramente. Y el enemigo está evitando que esto pase. ¿Y cómo él lo evita? Usando estrategias, colocándole migajas, colocándole migajas, de esa manera poderlo hacerlo caer. Hay personas que lo que se le ponen adelante, ellos lo agarran. Y no se dan cuenta que Dios nos dice, yo tengo algo reservado para ti. No tienes por qué irte, yo tengo algo para ti. Como aquellas mujeres, aquellas hijas de Lot, ellas tomaron lo que tuvieron al frente, y era su padre. Y estuvo mal porque de ahí viene lo que es el pecado de incesto. Estaba mal lo que hicieron ellas. Nosotros también podemos venir muchas veces así. Podemos venir de familias que han estado en la droga. O tal vez venimos de familias que han estado acudiendo a cosas ilícitas. Pero no importa de dónde vienes. Lo importante es donde uno le entregue y le pida perdón a Dios. Eso es lo más importante. Y no podemos estar ahí aceptando a todo cualquier cosa que se nos coloca ahí adelante. El Señor tiene algo reservado para cada uno de nosotros. A veces uno dice, wow, ahora yo me estoy conectándome, como que me gusta algo, antes no lo miraba, como que no tenía visión y ahora es porque no era el tiempo. Dios dice, no, ahora es tu tiempo, porque yo tengo algo para ti. No es ahora todavía. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Que no seamos personas que, como la aspiradora, que al toque, uno como que agarra todo lo que se coloca delante. No. A mí me han enseñado que a veces cuando yo voy a la tienda, primero observo, algo que me gusta, de repente en otra tienda hay otra cosa mejor, un poco más cómodo, algo más bonito. No es que voy de frente y compro, no. Es algo así. Nosotros tenemos que saber esperar. Por eso que la palabra dice, primero hay que buscar. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego todo va a venir por añadidura. Entonces, seamos pacientes, vivamos en quietud, en confianza con Dios, que Él va a hacer su obra en su momento, en el momento que Dios lo disponga. Y lo más importante que Dios quiere es que le entreguemos, nos rindamos a Él, le entreguemos nuestra vida a Cristo y le demos gracias porque su Padre nos dio ese regalo tan precioso que es su Hijo. Y Él vino a morir por nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere, regalarnos la vida eterna. Porque aquí en esta tierra es tan solo, nosotros estamos de pasajero. No sabemos en qué momento vamos a tener que partir. No sabemos a qué edad. La muerte sorprende a cualquier persona. No sabemos si hoy estamos, no sabemos si mañana estaremos. Pero tenemos que estar preparados para ese día. Y para estar preparados en ese día es
estar en plena comunión con Dios. A mí me sorprende que si nos dijeran, ¿sabes qué? Te ganaste la lotería, tienes que venir a tal lugar a recoger una buena cantidad de dinero. Y yo creo que en ese día ni siquiera dormimos ese día, por ir y obtener eso, lo que ganamos. ¿Y dónde a mí me sorprende? ¿Por qué? Porque siendo cosas terrenales, cosas que carecen, cosas que ahí uno no duerme. Pero cuando son cosas de Dios, cosas espirituales, ahí debemos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me pongo desde aquí en adelante, me pongo en esa fila de los ganadores, en esa fila de personas que te buscan. Yo voy a levantarme temprano, voy a agarrar el hábito de orar. Yo voy a levantarme, voy a colocar mi despertador a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no sé, pero yo voy a tener ese hábito de leer la palabra de Dios. A veces pasa que uno cuando uno está en los quehaceres del día a día, el día te roba tu conectarte con Dios, con eso, con el enchufarte con el Señor, los afanes. Y eso suele pasar, nadie se salva de eso. Pero uno tiene que tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? A mí me están quitando lo más importante.